Costó recuperar el crédito del Banco de España tras la crisis financiera. Y si en algo hay un acuerdo en esta España de la polarización, es que la gestión eficaz y autónoma de Pablo Hernández de Cos consiguió restañar la reputación de la entidad. Tan maltrecha que hasta Pedro Sánchez, el Pedro Sánchez del pasado, tenía claro que una de las peores decisiones que había tomado Zapatero había sido politizar la institución nombrando gobernador a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al que todos conocemos como Mafo. Se queja mucho que se habla de sanchismo, ¿no? Los sanchistas, digo. Pero es que el sanchismo es una política muy particular y con rasgos muy definidos. Por cada tropelía de Sánchez hay una declaración en el pasado de Sánchez impugnándola. Con lo cual, la más eficaz oposición a Sánchez ya se la ha hecho Sánchez hace tiempo. Es una oposición inmisericordia y cruel. Otro rasgo definido y definitorio del sanchismo es la ostentación. Ya lo vimos con el caso de Dolores Delgado. Porque tropelías cometen todos los gobiernos y todos pretenden extender sus tentáculos a las instituciones públicas que deberían ser independientes, pero ninguno lo hace con el descaro, el arrojo, la arrogancia con la que lo hace este gobierno de Sánchez, que nombra directamente a sus ministros. Oiga, Miguel Ángel Fernández Ordóñez al fin y al cabo era secretario de Estado. Ya hemos subido un peldaño. Ahora se nombra al ministro. José Luis Escrivá pasará de ser ministro a gobernador del Banco de España, sin un solo día de descompresión política. Igual que Dolores Delgado, pasó a ser fiscal general del Estado desde el Ministerio de Justicia. Otra institución, el Banco de España, que igual que la Fiscalía queda sumida en el descrédito y con su apariencia de imparcialidad pulverizada. ¿Qué opinará el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, de la reforma de las pensiones que proyectó el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá? Es fácil preverlo y aún más fácil es prever cuál será la credibilidad que merezca su juicio. A José Luis Escrivá no le falta nada en su currículum para ser gobernador del Banco de España. Tiene una biografía brillante. Además, no le es ajeno el Banco de España. Él trabajó en el Banco de España. No le falta nada. Le sobra algo, que es que ahora mismo es ministro. Lo normal es pescar el talento de las instituciones independientes para que conforme el gabinete del gobierno. Lo anormal, o lo que debería ser anormal, pero cada vez es más habitual, es que el Consejo de Ministros sea el vivero, la cantera de las instituciones públicas que deberían ser independientes. Pero esto es el sanchismo. La dilapidación del crédito de las instituciones públicas en beneficio de un gobierno en minoría absoluta, además. En contra de la oposición, que incluso renunciará a proponer al subgobernador, como es tradición, José Luis Escrivá, uno de los ministros más longevos de Sánchez, desde el primer día en el Consejo de Ministros de Sánchez, será el gobernador del Banco de España. Alberto Núñez Feijóo lo ha denunciado, pero suponemos que no le ha sorprendido, porque la verdad es que la decisión no puede ser más coherente con el espíritu del sanchismo. Y ahora el gobierno vuelve a las andadas. El gobierno vuelve a intentar controlar e invadir una institución como la del Banco de España. Yo espero que no lo hagan, pero todo parece indicar que lo van a hacer. Por consiguiente, para nosotros, que no cuenten en esta nueva invasión del Banco de España. Y lo siento por el desprestigio que supondrá para el Banco de España que un gobierno señale a un ministro como gobernador del banco. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Una de las consecuencias más visibles de la politización es que nadie creerá que la decisión que tome el Constitucional sobre la ley de la amnistía no responde a un amaño político. Quizás sea el ejemplo más claro de los daños de la politización, la falta de crédito del Tribunal Constitucional. Bueno, es más, ya se puede adivinar con un margen de error de más o menos 0,8% cuál será el resultado de la votación y aún los argumentos esgrimidos.
Tan evidente es que el Constitucional será ahora el teatro de operaciones de la política para recusar a magistrados de uno u otro lado y así poder torcer las mayorías. Ya ven que esto no va de ciencia jurídica, sino de aritmética. Se da por supuesto que hay una mayoría de 7-4 y que mañana será de 7-5, porque se incorpora José María Macía, a propuesta del Partido Popular. Ahora lo que se trata es de cambiar esa mayoría. No se trata de argumentar, se trata de recusar. Tal es la conciencia de la politización del Constitucional, porque se conoce a priori cuáles serán los argumentos y la votación de los magistrados. El PP tratará de recusar a los exaltos cargos del gobierno y probablemente también al que considera que es el ministro 23, que es el presidente del órgano de garantías Cándido Conde Pumpido. Pero el país ya ha anunciado que pueden perder toda esperanza. El margen de error de un anuncio semejante en el país, por cierto, también es de más o menos 0,8. El Constitucional se blinda para evitar el intento del PP de romper la mayoría a favor de la amnistía. Esto titula El País. Una decisión de 2021 con mayoría conservadora permite tumbar las recusaciones que ha anunciado Feijóo y que abren la gran batalla política de la ley decisiva. ¿Qué ocurrirá, por tanto? Pues muy probablemente haya una recusación voluntaria, que es la de Juan Carlos Campo, porque, hombre, sería obsceno que el exministro de Justicia, que se expresó a unos metros de aquí, por cierto, en términos tan rotundos en contra de la amnistía, ahora vaya a votar a favor de su constitucionalidad. Pero el gobierno tendrá igualmente asegurada la mayoría suficiente para que el Constitucional bendiga la amnistía. Y ahora permítanme después de esto, estos son asuntos siempre áridos y procelosos, como cuando mencionamos que ya hay una presidenta para el Tribunal Supremo. Sobre esto no hay ningún problema. El problema es cuando pronunciamos las siglas CGPJ, que es cuando huyen en estampida los oyentes, pensando que ya se habían librado al fin del rollo macabeo del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, al menos una feliz noticia, aparente al menos. Y es que se ha alcanzado un acuerdo que trasciende los bloques para nombrar a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, que es a la vez la presidenta del Tribunal Supremo. Se trata de Isabel Perelló, que será la primera mujer en presidir el CGPJ, una mujer de perfil progresista que pertenece a Jueces y Juezas para la Democracia y que ha sido nombrada, y esta es la mala noticia, vocal a propuesta de un partido político, como todos sus compañeros. Y ahora permítanme un segundo para hablar de geografía ibérica. Mire, es muy interesante, ya verán. ¿Cuál será el desconcierto en el Partido Socialista acerca del concierto en Cataluña? Ya me perdonarán el juego de palabras, que se han tenido que ir a Soria a explicarlo. Pero esperen, porque ya han regresado de Soria y luego han vuelto a ir a Soria. Que me hago cargo del lío, Aquí viene el contexto. Ayer, se lo ofrecíamos aquí en La Brújula, la portavoz de Ferraz, Esther Peña, decía que Cataluña necesitaba una financiación singular. Y para justificar esto de singular, se remitía nada menos que a Soria y a Teruel. Yo quiero recordar que la primera ya no financiación, fiscalidad diferencial y singular que hay en este país, la tienen Teruel, Cuenca y Soria. Y nadie puso el grito en el cielo, ¿no? Teruel, Cuenca y Soria, y nadie puso el grito en el cielo. Esto sería gracioso si no fuera insultante. ¿En qué se parece Cataluña a Soria, o a Teruel, o a Cuenca? Miren, Soria tiene una singularidad innegable, y Teruel y Cuenca. Soria tiene una densidad de población siberiana, y esta no es una exageración, Es decir, tiene una dispersión de población tal que exige un tratamiento especial para que personas que viven en lugares distantes, remotos, puedan tener acceso a unos servicios públicos. Bien, esta es la singularidad de Soria. ¿Y cuál es la singularidad de Cataluña? O planteado de otra forma, ¿qué tiene Cataluña que no tenga la Comunidad Valenciana, por ejemplo? ¿Qué? Pues una cosa. Los votos de Esquerra para investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Y nada más. Bien, pues miren, hoy parecía que a Patxi López le había dado un rapto de cordura, y aún de vergüenza, y aún de decoro en el Congreso de los Diputados, y por eso parecía que se permitía corregir a Esther Peña. Así desautorizaba, quizás sin saberlo, el portavoz parlamentario socialista a la portavoz socialista de Ferraz. Te decía que no es comparable porque estamos hablando de financiación autonómica y tú me estás hablando de unas provincias como Cuenca, como Teruel, que no tiene nada que ver. Bueno, pues no es comparable.
Estamos hablando de financiación autonómica. El problema es que estamos haciendo un debate, como tantos otros hemos hecho, en el aire. Y quien más alza la voz, menos sabe de lo que está hablando. Pero esperen, que aún quedaba una portavoz socialista por hablar. La portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, que ha desautorizado la desautorización de Patxi López, porque probablemente Patxi López en realidad pensaba que se trataba de la ocurrencia de un periodista y no del argumento de una portavoz socialista. Bueno, Pilar Alegría ha vuelto a desplegar el mapa para explicar por qué Cataluña va a tener un concierto fiscal que le permita acaparar más recursos. Siempre hemos trabajado, manteniendo ese respeto, por supuesto, y teniendo muy en cuenta las singularidades de todos los territorios. En el caso de Cataluña, pero también, como les digo en estos momentos, Baleares, Canarias o también esas singularidades fiscales para esas 3 provincias que ustedes conocen. Cataluña es una isla. Pero que digan cuál es la singularidad de Cataluña. ¿Qué es lo que la distingue de la Comunidad Valenciana? Pilar Alegría es aragonesa. Quizás debería tratar de explicárselo a sus compañeros socialistas aragoneses que se han levantado contra el privilegio fiscal de Cataluña, con el que el gobierno ha querido comprarle a Esquerra los votos para la investidura de Salvador Illa. Desde luego no llamen a esto concierto. Llámenlo recital.